vamos a relacionar esta argumentación que hemos visto las clases, los 2 fines de semana que hemos pasado clases, con los derechos, ¿ya? Con los derechos. Y vamos a hablar un poco vamos a hablar un poco sobre la relación que tienen los derechos con la argumentación, ¿sí? Iniciemos en un momento la idea de cuál es esa relación entre la argumentación y los derechos. Lo que va a ocurrir es que en derecho constitucional nosotros podemos diferenciar lo que son las reglas y lo que son los principios, ¿sí? No hay imagen, doctor. ¿Pueden escucharme ahora? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Vamos a relacionar... ¿Se lo escucha, doctor? Gracias. Vamos a relacionar la argumentación, lo que vemos los otros días, con las reglas y los principios, ¿ya? Y ahí vamos a ver cómo se hace esta reglamentación, ¿sí? Esta regulación. Bueno, nosotros en general concebimos que hay 2 tipos de reglas, 2 tipos de normas fundamentales en derecho constitucional, unas que llamamos las reglas y otras que llamamos los principios. Las reglas, la diferencia entre reglas y principios es un dolor de cabeza, tiene que ver con el debate entre Hart y Dworkin, que no sé si ya lo han estudiado. Hart, en un famoso libro que se llama El concepto de derecho, va a hacer una referencia a que el derecho se compone de reglas primarias y reglas secundarias. Y Dworkin va a desvirtuar aquello y va a decir que en realidad el derecho se compone no solo de reglas, sino también de principios. Y bueno, a partir de su famoso libro de Dworkin que se llama Los derechos en serio, es que nosotros diferenciamos generalmente entre lo que son las reglas y lo que son los principios. Y después va a venir un profesor que se llama Robert Alexy, que lo han debido escuchar. Robert Alexy tiene 2 etapas, uno donde escribe un famoso libro que me gusta mucho, que se llama La teoría de la argumentación jurídica, ¿sí? Que parte de Habermas y parte de otros profesores, analíticos. Y en esa su tesis doctoral va a extraer un conjunto de principios que regirían la argumentación y la fundamentación de las resoluciones, ¿sí? Y va a replantear la idea de lo que es un principio y va a sostener que los principios no son cartas de triunfo, como dice Dworkin en Los derechos en serio, sino normas de optimización. Y a partir de ahí, que diga que son normas de optimización, lo que va a sostener es una tesis que la debe escuchar, seguro que sí, que se llama la tesis de la ponderación. Y ese es el segundo, Robert Alexy, que no me gusta mucho, que básicamente es el que se muestra en un famoso libro también, que es el libro de La teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy. Ese libro es algo en alguna parte, en general no me parece tan bien argumentado como el de la teoría de la argumentación jurídica, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Alexy es desarrollar también sobre esta diferencia, porque lo que dice es que ¿se acuerdan? Bueno, cuando nosotros estamos ante reglas, lo que hacemos, dice Alexy, es usamos la lógica y por lo tanto subsumimos. Es decir, lo que hemos visto la primera vez que estuvimos pasando clases, ¿no? La justificación interna, externa. Pero cuando estamos ante derechos o principios, entonces lo que se debe usar es la ponderación, dice, la ponderación. Entonces, lo que él desarrolla es la ponderación. Entonces, la ponderación sería entre derechos o principios, ¿no?
Mientras que cuando estamos ante una regla ya no hay ponderación, simplemente subsumes. Ahora, hay otros profesores, entre ellos está Luis Prieto Sánchez, entre otros profesores, que dicen, postura a la cual yo me adhiero más, que dicen que la diferencia entre reglas y principios no es cualitativa, sino es esencialmente cuantitativa. La idea de decir que la diferencia entre reglas y principios no es cualitativa, sino es cuantitativa, refiere a que las reglas en un sentido claro se diferenciarían de los principios en la medida en la que son más específicas y los principios son más generales. Pero hay ciertas situaciones en las que no sabemos muy claramente si estamos ante una regla o estamos ante un principio. Estamos ante una regla o estamos ante un principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les dijera, miren, prohibido comer en el aula, entonces estaríamos ante una regla. Pero cuando nosotros decimos, todos tienen dignidad, estaríamos ante un principio. La diferencia entonces entre regla y principio estaría en que, mientras que la regla, por la semántica, refiere a una norma que pueden precisar con el simple uso de las palabras, es decir, si dices no comer y alguien está ahí con su salteña en el aula, no comer en el aula, entonces sabemos que eso está prohibido porque está comiendo. Pero cuando yo les digo, todos somos dignos, entonces ya no estamos ante una regla, sino estamos ante un principio, ¿sí? No sé si me entendieron esta parte. Intenté mostrarles una gran cantidad de literatura extremadamente reducida, ¿no? Reducida en estos criterios. Entonces, algunos profesores como Dworkin y Alexi necesitan, sí o sí, encontrar una diferencia entre lo que es una regla y un principio. Porque si no encontraran una diferencia entre lo que es una regla y un principio, sus tesis se caen. Es decir, la idea de respuesta correcta en Dworkin y la idea de ponderación se caen. Porque si tú dices la regla se subsume y el principio se pondera, entonces hay una diferencia cualitativa, no cuantitativa. Y eso significaría, por tanto, que si la diferencia fuera cuantitativa, ya no sabrías cuándo subsumir y cuándo ponderar. Entonces, tanto Dworkin como Alexi necesitan una división, una separación fuerte entre lo que es una regla y lo que es un principio. Pero cuando Prieto Sánchez dice que la diferencia es de generalidad, es decir, de saber si estamos ante, es decir, si no sabemos claramente cuándo estamos ante una regla o frente a un principio, porque el tema es de generalidad, las reglas son más específicas de los principios, entonces se caería la tesis de la ponderación y se caería la tesis también de Ronald Dworkin, ¿no? Ahora, bueno, veamos ahora con un poco más de atención cuáles son las consecuencias de esta diferenciación. Los que dicen que la Constitución tiene reglas, lo que está estableciendo es una prohibición, es decir, hay una ponderación ya incluida en la norma. Por ejemplo, si es más importante el derecho a la vida o el derecho a la salud y a la integridad personal y el derecho a la consecución de la verdad, pues lo que vamos a decir en la Constitución es que se prohíbe para averiguar la verdad la tortura. No sé si me entienden. Quien ha hecho la ponderación en primera instancia ya no es el juez. Quien hace la ponderación es el legislador. Por lo tanto, la existencia de una regla implica la ponderación en un caso concreto. Perdón.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la idea de cómo se argumenta? Si me han ido siguiendo. Cuando yo hablo sobre una regla, implicaría que estoy prohibiendo ponderar. ¿Sí? Ponderar. Es decir, no puede, si hay dos derechos que se enfrentan, entonces yo voy a aplicar la ponderación que ha efectuado el legislador cuando ha establecido que es prohibido torturar en cualquier contexto, en cambio, Alexi lo que va a decir es que lo siguiente, dice, la existencia de una regla no implica que no se pueda ponderar, porque lo que podemos hacer es identificar qué hay detrás de la regla, qué principio hay detrás de la regla y ponderar con el otro principio. A ver, tal vez no me han estado entendiendo, pero voy a intentar explicarles con un ejemplo. Generalmente, nosotros, bueno, todos los profesores citan, y esta diferencia de lo que les acabo de decir, con el famoso caso hipotético de Batman, que no sabe, que sabe que el Guasón ha puesto una bomba en alguna parte de Ciudad Gótica. Y Batman sabe que esa bomba en cualquier momento va a estallar, pero el Guasón no quiere avisar, no quiere decir dónde ha puesto la bomba. La pregunta que tendríamos es, si la Constitución de Ciudad Gótica prohíbe la tortura, la pregunta es, ¿podríamos nosotros hacer una ponderación entre el derecho a la vida de todos los inocentes que van a morir con la regla contenida en la Constitución que prohíbe en todos los casos la tortura? ¿Qué piensan ustedes para un poco concluir a partir? ¿Se debería permitir que Batman torture al Guasón para salvar a esos inocentes, o como la Constitución de Ciudad Gótica dice que no se permite la tortura, Batman no podría torturarlo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien? Doctor, buenas noches. ¿Puede volver a repetir el ejemplo, por favor? Porque hay una interferencia. Ah, pero qué raro. Perdón, ¿el resto me escucha bien? ¿Sí? Ya, bueno. Ya vuelvo a repetir entonces el caso. El caso hipotético que usamos es el de Batman. El Guasón no quiere confesar dónde ha puesto la bomba. Entonces la pregunta es, hay una regla en la Constitución de Ciudad Gótica que dice que se prohíbe la tortura. Pero ¿puede Batman identificar que detrás de esta regla hay un principio que es el principio de integridad personal? Y que es el del Guasón, ¿no? El Guasón, la prohibición de torturar está protegiendo la integridad personal del Guasón. Pero, al mismo tiempo, Batman, si no sabe dónde ha puesto el Guasón la bomba, podría suceder que muera mucha gente inocente. Entonces, Batman podría torturar porque podría ponderar la integridad personal del Guasón con el derecho a la vida de los inocentes, o sencillamente porque existe una regla que le prohíbe torturar, no puede en ningún caso torturar al Guasón. ¿Qué piensan ustedes? Estimado doctor. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, compañeros, doctor Boris. Entiendo de que no podría torturarlo, ¿no? Porque asumimos que tiene otras alternativas para ponerlo a disposición de la justicia. O sea, sí, no tiene otras alternativas. Entonces entraríamos en el razonamiento del ejemplo que nos dio de Jeremy Bentham, donde el razonamiento de la moral es consecuencial y por lo tanto por un bien superior podríamos activar este mecanismo. Si ese es el razonamiento, pero activaría. ¿Por qué no aplicaríamos entonces a la teoría de Kant y el deontologismo, que dice hay que hacer lo correcto y lo correcto es no torturar?
es que estamos poniendo en riesgo lo que ocurre ahora en tiempos de pandemia. No podríamos poner en riesgo la salud de la mayoría de la población por un capricho sectorial, ¿no? Algo que lo vemos, por ejemplo, el gobernador dice por los sectores necesita mover la economía, pero sabemos que el bienestar común general de la mayoría está en juego. Entonces, bajo esa premisa, estoy muy de acuerdo siempre con el razonamiento de Jeremy Bedham. Bueno, está muy bien. ¿Estás de acuerdo con Bentham? Si ponemos con Kant, sí habría que incluso así prohibir, ¿no es cierto? Así es. Sí, súper. ¿Se acuerdan que, gracias Javier. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de lo siguiente? Cuando nosotros estamos ante reglas, usamos una premisa mayor, una premisa menor y finalmente llegamos a una conclusión, ¿no? Esto lo vimos el primer viernes que nos conocimos, Y bueno, entonces, cuando ustedes aplican una regla, lo que van a hacer es, van a utilizar esta estructura, ¿sí? Esta estructura de premisa mayor, premisa menor y conclusión. Pero cuando la Constitución dice, por ejemplo, aquí te dice, no torturar, entonces lo que dices es, está prohibido torturar en cualquier circunstancia. Pepito para averiguar dónde se encuentra, el Batman para averiguar dónde se encuentra las bombas, quiere torturar al Guasón. Entonces la conclusión sería, para Batman está prohibido el torturar. Entonces, ustedes obtienen una conclusión a partir de esas premisas. Ahora, en cambio, cuando nosotros manejamos principios como la dignidad, la libertad de expresión, etcétera, entonces el problema que tenemos nosotros es que no estamos muy seguros de lo que significa la dignidad. Y lo que vamos a utilizar para precisar lo que significa la dignidad es una concretización que nos lleve hacia, vamos a usar la moral para concretar el concepto de dignidad y extraer qué cosa, paradójicamente, una regla. Ahora les explico. Lo que va a ocurrir en este caso es que muchos derechos contenidos en la Constitución están traducidos como reglas. Y eso significa que cuando la Constitución dice se presenta el amparo constitucional dentro de 6 meses, eso es una regla. Cuando la Constitución dice se prohíbe torturar, es una regla. Cuando dice que todo trabajador tiene derecho a la vacación, es una regla. No sé si me entienden. Estos derechos están traducidos en términos de reglas. En cambio, otros derechos como libertad de expresión, debido proceso, plazo razonable, presunción de inocencia, no están constituidos o regulados como reglas, sino como principios. Entonces, los profesores en materia constitucional, una cantidad de profesores lo que les va a decir es, muy vinculados al neoconstitucionalismo, les va a decir, miren, lo que tenemos que hacer es ponderar. Y entonces significa que incluso las reglas, si la Constitución te dice que no, entonces tú puedes hacer una ponderación y llegar a que sí. Pero hay otros profesores, a mí me gusta más esa postura en el contexto boliviano, que lo que hacen es volver a los principios en reglas. Y eso significa que lo que están, o usan los principios, mejor dicho, usan las normas constitucionales como reglas, y por lo tanto lo que están haciendo es una prohibición de la ponderación. Significa que si la Constitución dice que no se puede torturar, entonces eso significa que el legislador constituyente ya ha hecho una ponderación y que esa ponderación no puede ser revisada por él, pues, ¿no? por el legislador. Este uso para razonar en el razonamiento judicial y jurídico entre reglas y principios es uno de los debates más contemporáneos en el derecho, ¿sí? En el derecho constitucional, por supuesto, en el derecho constitucional. Entonces, lo que sí podemos decir, ¿de acuerdo? Cuando hablamos también de Jerzy Wróblewski,
es lo siguiente. Como ustedes no pueden trabajar con principios, porque dignidad puede significar muchas cosas, es muy amplio, es muy vago, en realidad es muy vago, y ese concepto lo hemos manejado. Entonces lo que nosotros necesitamos es transformar este principio en una regla. ¿Y cómo lo conseguimos? Incluso con Robert Alexy, con la ponderación. Sí, perdón, ¿alguien iba a opinar? Bueno, entonces, ustedes ponderan un derecho y es en esa ponderación lo que van a hacer es concretar el concepto de dignidad, plazo razonable, debido proceso, libertad de expresión, y luego lo transforman, después de haberlo ponderado, en una regla. Y después de haber transformado el principio en regla, usan esa regla como premisa mayor para subsumir al caso concreto. Entonces significa que incluso Robert Alexy, incluso Perelman, o incluso Toulmin, que va a desarrollar Perelman la nueva retórica, y Perelman Toulmin, que va a hablar sobre una desformalización, incluso ellos, nos dice Wroblewski, tienen necesariamente que concluir en esta estructura de premisa mayor, premisa menor. Solo que la manera en la que obtienen la premisa mayor es a partir de la ponderación. Y entonces la diferencia entre un positivista y un no positivista, como se llamaría Alexy, está en cómo se obtiene la premisa mayor. Mientras que el positivista dice, usa reglas, porque si no usas reglas llegas a generar inseguridad jurídica. El antipositivista, como Alexy, lo que te dice es, para obtener la premisa mayor, lo que necesitas es ponderar. Y una vez que has hecho la ponderación, haces una subsunción y la subsunción obtienes la conclusión. Entonces, este razonamiento que hemos estudiado el otro día, que es un razonamiento de justificación interna lógica, incluso así utilices la ponderación y utilices principios, vas a necesitar transformar esos principios en reglas para luego subsumir a un caso concreto. Pero al mismo tiempo tenemos claro que los derechos, por una parte, se pueden tratar como reglas o los derechos pueden tratarse como principios. Para Alexy, que existe una regla no impide que puedas ponderar. Mientras que para los positivistas como Ras, como Bobbio, como Juan Antonio García Amado, como, no sé, otros profesores más, lo que te van a decir, la existencia de una regla implica que el juez ya no puede ponderar, porque la ponderación lo ha hecho el legislador constituyente al momento de prohibir, al momento de permitir, al momento de resolver alguna cosa. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre reglas y principios? Doctor, si podría hacer con un ejemplo un poquito más claro, por favor. Me atrasé un poco también en la ruta. Ya, la regla tiene un supuesto y una consecuencia, o al menos tiene un supuesto. Si decimos el que llegare tarde no podrá entrar a la clase, ¿sería una regla o un principio? Eso es una regla. Pero si nosotros decimos pórtate bien, ¿sería una regla o principio? Sería un principio. Si es un principio, porque no sabemos muy bien qué cosa es portarse bien, entonces lo que tenemos que hacer es transformar este principio en una regla. Y una vez que transformamos el principio en regla, recién podemos subsumir a un caso concreto. Es decir, esta figura de la subsunción, incluso utilizando principios y la ponderación, se sigue utilizando. Pero, la diferencia entre regla y principio refiere a lo siguiente, vuelvo a repetirlo. Si ustedes son positivistas y la ley les dice que no, no pueden buscarse un argumento para decir que sí. Punto, se acabó. Dice no y se acabó. En cambio, Alexy, Dworkin y otros profesores lo que dicen es, si la ley dice que no, la Constitución dice que no, podemos ponderar el principio que está detrás de la regla con otro principio y hacer que la Constitución diga que sí. Entonces, la diferencia entre regla y principio se relativiza en la medida en la que necesitas transformar un principio en regla.
No sé si me entendieron. Sí, quedó claro. Me imagino que ya han visto esto con algunos de sus anteriores docentes, o tal vez no, bueno, no estoy seguro. ¿Me entendieron? Ya, nadie tiene ninguna duda. Ya, ahora veamos una diferencia. A ver, esto realmente es importante porque esto es más o menos lo que hace teóricamente y en la práctica los jueces constitucionales, ¿ya? O trabajan con principios o trabajan con reglas. Entonces, si tú no la tienes muy clara, que es una regla o un principio, pues no vas a poder entender muy bien lo que están haciendo los magistrados del Constitucional. Pero bueno, pasemos ya hacia la concepción de los derechos, que en ciertos casos pueden ser concebidos como reglas y en ciertos casos pueden ser concebidos como principios, ¿sí? Veamos, tenemos por un lado el concepto de derecho. Sí, por favor. Doctor, disculpe, como concepto general, ¿podríamos distinguir entre regla y principio, por favor? Bueno, es que Dworkin va a decir que, por eso vuelvo a repetir, hay muchas teorías sobre esto, pero Dworkin va a decir que la regla se razona del todo o nada. O bien la cumples o bien no la cumples. Por ejemplo, si yo digo, está prohibido ingresar al aula, o está prohibido, sí, ingresar al aula antes de clase. Bueno, o bien has ingresado antes de clase, o bien no has ingresado antes de clase. No sé si me entienden. Las reglas son todo o nada. Se violan del todo o no se violan. En cambio, los principios no funcionan de esa manera, sino funcionan en grados. Es decir, si yo podría ser, si yo le digo a otra persona chato, la otra persona podría alegar que se está afectando su dignidad o su honra, digamos. Pero si yo le digo otras palabrotas más fuertes, es posible que la afectación a su derecho al honor sea aún más intenso que las otras palabras que utiliza. Entonces, Dworkin lo que va a decir es, mientras que las reglas o bien se vulneran o no se vulneran porque funcionan bajo una lógica de todo o nada, los principios no funcionan con esa lógica, sino que se pueden vulnerar en mayor medida y en menor medida. Esa es la diferencia. Luis Prieto Sanchís, que es lo que hemos también hablado, lo que dice es, la diferencia es de generalidad. Si el concepto es muy claro, es muy obvio, si por ejemplo dice no ingresar al aula antes de la clase, esa es una regla. Pero si yo les digo dignidad, justicia, muy bien, no sabemos qué es la justicia, ¿sí? Porque lo que es justo para mí puede ser injusto para ti. Entonces, como hay mayor generalidad, entonces se entiende, sería un principio. No sé si ahora sí me entendieron. Una postura lo que dice es, las reglas son una cosa y los principios son una cosa diferente. Las reglas se cumplen o no se cumplen, en cambio los principios se cumplen en mayor medida y en menor medida. En cambio, la otra diferencia de Luis Prieto Sanchís y compañía es, la diferencia entre reglas y principios es cuantitativa y no cualitativa. Eso refiere a que las reglas son más específicas y los principios son más generales. Y no sé si pude explicarme. Ya, súper. Perdón, no sé muy bien dónde está lo de... Ya. Veamos ahora la diferencia entre reglas, derechos, garantías y declaraciones. Y bueno, los derechos son derechos subjetivos, como ustedes saben. Esta diferencia entre derechos objetivos y subjetivos es muy importante, ¿sí? Acuérdense. Lo vemos en Introducción al Derecho, pero es importante. A ver,
Cuando yo digo derecho a la vida, ¿eso es derecho objetivo o subjetivo? ¿Quién puede responder? ¿Derecho a la vida es subjetivo u objetivo? Es objetivo, doctor. Exactamente, es objetivo, es objetivo. Se vuelve subjetivo cuando vamos a aplicar un caso concreto. Por ejemplo, si Pepito ha intentado matar a Pepita y ha afectado su derecho, no sería derecho objetivo, sino estaríamos ante un derecho subjetivo, En cambio, cuando la Constitución dice derecho a la vida, es derecho objetivo. En su dimensión objetivo porque no hay una afectación subjetiva, no hay una afectación a alguien en concreto. Entonces, la pregunta es, ¿el derecho objetivo se tutela por el amparo o por la acción de cumplimiento? ¿Qué tal? ¿Quién me responde? ¿El derecho objetivo se tutela por el amparo o por la acción de cumplimiento? Por un amparo, doctor. La respuesta es no. Por eso es importante la diferencia entre derecho subjetivo y objetivo. El derecho subjetivo, el derecho subjetivo se tutela por el amparo, mientras que el derecho en su dimensión objetiva se tutela por la acción de cumplimiento. Entonces, ¿qué significa? Cuando ustedes presentan un amparo, necesitan demostrar que hay una afectación directa a sus derechos. Es decir, necesitan demostrar que, por ejemplo, que una cañería de aguas servidas se ha reventado y está pasando por su casa. Entonces, ustedes deben demostrar que viven en una casa, que tienen el derecho propietario, son inquilinos, lo que sea, y que además las aguas servidas de la cañería están pasando justo por su patio. Y eso significa que podrían contraer enfermedades, etc. En cambio, en el derecho objetivo, cuando hacemos referencia a, por ejemplo, que hay una ley que diga que cuando se revientan las cañerías de aguas servidas y pasan por casa, se tiene 24 horas para arreglarlo y ha pasado una semana. Entonces ahí, si van a presentar acción de cumplimiento, no necesitan demostrar que viven en esa casa. Lo único que necesitan demostrar es que la condición que establece la norma, que en este caso es que se rompa la cañería y que se repare en 24 horas, no se ha cumplido. Entonces, eso es importante porque cuando presenten amparos, voy a darles un ejemplo. Imaginemos que cualquiera de ustedes creen que hay una sentencia X de un juez civil, un auto supremo, qué sé yo, que no se ha cumplido. ¿Presentarían amparo o acción de cumplimiento para que se cumpla? ¿Cuál de los dos? Acción de cumplimiento. La respuesta es no, pero es un buen intento, pero no hay una resolución administrativa. No están buscando que se cumpla el ordenamiento jurídico, porque esa resolución le conviene a alguien, ¿me entienden? No están hablando del derecho a la vida en general, algo así, sino están hablando de una persona en concreto. Y entonces lo que tendrían que plantear es ¿qué cosa? Amparo constitucional, no acción de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, el amparo constitucional tutela los derechos en su dimensión subjetiva. Voy a ponerles otro ejemplo. Si tenemos un contrato con una institución pública y el contrato no está siendo cumplida por la institución pública, ¿qué interpondrían? ¿Amparo constitucional o acción de cumplimiento? De cumplimiento, doctor. No,
porque se trata de un derecho subjetivo, porque refiere a Pepito Pérez, porque se refiere a nosotros que hemos firmado el contrato. No sé si más o menos me entiende. Cuando digo derecho a la vida es en su dimensión objetiva. Ahí, para proteger el derecho a la vida, presentan acción de cumplimiento. Pero cuando se trata de la vida de ustedes, los quieren matar a ustedes, no presentan acción de cumplimiento, presentan amparo constitucional. No sé si me entendieron la diferencia. ¿Sí? ¿Entendieron la diferencia? Más ejemplos, por favor, doctor. Ay, ¿pueden creer que me he resfriado? Ya, bueno, a ver, voy a ponerles otro ejemplo. Imaginemos que en el 2015 tuvimos un caso así. Imaginemos que ustedes estaban importando vehículos, de la Argentina, de Chile, qué sé yo. Y la aduana les ha dictado una resolución donde les ha decomisado sus vehículos. Eso lo han impugnado, revocatorio jerárquico, la vía incluso judicial se ha agotado. Agotada la vía. ¿Ustedes creen que no se ha cumplido uno de los artículos fundamentales para en la resolución? No se ha hecho caso a un artículo que era fundamental. ¿Presentarían acción del cumplimiento o amparo constitucional para hacer cumplir ese artículo? Amparo, doctor. ¿Por qué? ¿Acción de cumplimiento? ¿Por qué el amparo? Amparo, doctor, porque se le ha vulnerado su derecho subjetivo a tener un debido proceso administrativo. ¡Tadán! Porque refiere a Pepito Pérez, porque refiere a Mario Alberto, no sé si me entienden. Cuando refiere a alguien en concreto, es derecho subjetivo y tienen que plantear sí o sí amparo. Pero cuando no refiere a nadie, solo quieren que la ley se cumpla, entonces están buscando que se cumpla el derecho en su dimensión objetiva, y lo que van a interponer es acción de cumplimiento, nunca amparo. Más o menos, ¿me entendieron? Sí. Excelente, excelente. Bueno, sigamos entonces. Esa diferencia es muy importante. Tal vez ahora no la valoren, pero cuando litiguen van a ver que es muy importante, ¿sí? Para saber cuándo procede el amparo y cuándo procede la acción de cumplimiento. Bueno, veamos ahora el concepto de derecho. Hemos dicho que el derecho es un derecho en general en la Constitución, el amparo. El derecho que voy a hablar ahorita no es el derecho objetivo, sino el derecho subjetivo, ¿ya? El derecho subjetivo puede entenderse de las siguientes maneras. 1. Derecho natural. 2. Derecho humano. Y 3. Derecho fundamental. ¿Alguien sabe la diferencia entre derecho humano, derecho natural y derecho fundamental? ¿Nadie? Bueno, hoy están un poco tímidos y calladitos. Doctor, Sí. doctor, creo que si no me equivoco, es el derecho natural, es por la misma esencia del ser humano que se le otorga la naturaleza. Derecho humano es reconocido a nivel mundial, los derechos humanos. Y derecho fundamental es aquel que está establecido en la Constitución Política del Estado. Muy bien, excelente, excelente. El derecho humano se diferencia del derecho positivo, ¿ya? Excelente, muy bien, positivo. Ahora lo vemos, ¿sí? El derecho positivo, ya. El derecho positivo
refiere al ordenamiento jurídico que hemos pactado que el ser humano ha creado, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo sobre que en Bolivia solo se puede tener un cónyuge y que, no sé, que en Arabia Saudita se pueden tener varios cónyuges, entonces es el ser humano el que determina el derecho de familia ahí, ¿no? El derecho de familia. Entonces, ese es un derecho positivo, creado por el ser humano. Mientras que el derecho natural es un derecho que está íncito en las cosas, ¿no? Íncito en las cosas. Es una esencia que nos corresponde a cada uno. En general, cuando crees que el derecho positivo es abusivo, invocas el derecho natural. ¿Sí? Es decir, la revolución de la independencia en Bolivia, cuando usted lee la Declaración de Independencia, van a encontrar la invocación de muchos derechos en su dimensión, bueno, concebidos como derecho natural, como derecho natural. ¿Qué limitan? Que lo que están buscando es limitar el derecho positivo, al derecho positivo. Y la existencia del derecho positivo implica la negación del derecho natural, A ver, para que me entiendan claramente esto, podrían ver la diferencia entre famoso Hobbes versus John Locke, muy influyentes, ¿no? Hobbes lo que dice es que ambos hablan sobre el estado de naturaleza. Pero Hobbes sostiene que en el estado de naturaleza el hombre era malo. ¿Sí? Es decir, como en la película... Sí, perdón. El hombre era el lobo del hombre. Sí, exactamente, pero hay una película donde supuestamente para bajar el crimen en 24 horas se suspende la ley. No sé si han visto esa película. La purga. ¿Qué se llama? La purga. La purga, sí, esa película de la purga. Si la han visto, ahí están entendiendo plenamente a Hobbes, ¿no? Hobbes lo que te dice es, si se acabara mañana el Estado, si los policías se fueran, ¿se acuerdan el año pasado cuando nos estaban invadiendo y nos estaban atormentando ciertos grupos? Eso era el estado de naturaleza, no sé si me entienden. Para Hobbes decía, se desaparece la policía, se desaparecen los militares y sale el animal que tiene el ser humano, que es malvado. Eso es su famosa frase, no es en el Leviatán, sino es en De Sive, que es otro libro de Hobbes. Es esa cita de un griego que dice que el hombre es lobo del hombre, ¿no? Lobo es lobo del hombre. Entonces Hobbes lo que dice es, como el hombre es malo, lo que necesita es unirse con otros hombres para protegerse. Y la manera en la que se va a unir es a partir de un contrato social. Y el contrato social hace que pase del estado de naturaleza a la sociedad civil. Entonces, Hobbes, la pregunta que les tendría a ustedes es, para Hobbes, ¿existirían derechos como el derecho a la vida en el estado de naturaleza o no existirían? ¿Qué dicen? Que no. ¿Por qué? Porque es natural, doctor. Sí, no está muy bien explicado, pero sí, tienes toda la razón. Si tú ves en Animal Planet un cabrito que está por ahí y pasa un zorro, no sé, un lobo, pasa un lobo y le empieza a perseguir al cabrito y le agarra del pescuezo y se lo mata y se lo come, ¿podemos decir que eso es justo o injusto?
La respuesta es, no lo podemos saber. No, no puede ser ni justo ni injusto. No sé si me entienden. No es justo ni injusto porque no existe, dice Hobbes, una ley que diga que es justo o injusto. La noción de bueno y de malo solamente se puede dar con... Sí, ¿qué tal? ¿Sí? La noción de bueno y malo solamente se puede dar cuando hay una ley. Y la ley debe establecer si algo es bueno o malo. Nosotros usamos la ley para juzgar ese elemento y decir si eso es bueno o malo. Entonces es la ley la que dice, la que establece, la que permite diferenciar lo bueno de lo malo, Entonces, ¿qué significa eso? Que no existe para Hobbes derecho natural. Todo derecho es derecho positivo. Si el Estado no te reconoce el derecho a la vida, como pasa, por ejemplo, en la pena de muerte en algunos países, eso es permitido. Porque cuando un lobo se come un cabrito, no podríamos decir que eso es justo o injusto. No sé si me están entendiendo. Como no sabemos si es justo o injusto, entonces es porque estamos en esta naturaleza, simplemente pasa, es natural, como hemos dicho hace un momento. Cuando el hombre pasa del estado de naturaleza a la sociedad civil, recién las personas pueden tener derecho positivo. Sí. No se olviden poner silencio si es que no van a participar. Ya, entonces, el tema es el siguiente. Sí, no se olviden. Ya. Entonces, esto ha evolucionado, por ejemplo, en materia penal, en algo que se llama derecho penal del enemigo. Los que son penalistas ya han estudiado esto, me imagino. El derecho penal del enemigo lo desarrolla un profesor alemán que es Günther Jacobs, ¿no? Así es, Jacobs. Y lo que va a decir Jacobs es, las personas no tienen derechos. Cuando alguien es enemigo de la sociedad, como son los pedófilos, los traficantes de órganos, narcotraficantes, Los terroristas, doctor. Terroristas, es un buen ejemplo. Terroristas no tienen por qué tener derechos. Entonces los subimos a aviones y los llevamos a islas como ha hecho Estados Unidos en Guantánamo, Abu Ghraib, a otras instalaciones donde ellos pueden ser torturados y pueden ser interrogados sin abogados ni nada durante años. Porque porque no tienen un derecho a la vida, a la integridad frente al Estado. El derecho quien les otorga es el ordenamiento jurídico, ¿sí? El ordenamiento jurídico. Si el ordenamiento jurídico les quita el derecho, no tiene ningún derecho. Entonces, el derecho penal del enemigo es un claro ejemplo de Hobbes. Hobbes es el antecedente del derecho penal del enemigo. John Locke lo que va a decir, en cambio, es lo contrario. Va a decir, no, lo que pasa es que en el estado de naturaleza las personas eran buenas. Y como eran buenas, entonces esas personas tienen derechos naturales. El derecho natural más importante que Locke va a reconocer, por supuesto que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero fundamentalmente el derecho a la propiedad. Por eso es que le llaman a John Locke como el padre del liberalismo, ¿no? Porque lo que él dice es, cuando una persona ha trabajado en algo, entonces tiene derecho a que en lo que ha trabajado le pertenezca. Porque solo con la propiedad, dice John Locke, se consolida el ser humano en su independencia y en su libertad. Solo cuando tienes libertad, eres libre. Pero no solo eso. Locke en realidad va a basar todo el derecho a la propiedad en la noción de propiedad de uno mismo. Dice, la primera propiedad que tienen las personas
es su propio cuerpo, es su propio cuerpo. Entonces, John Locke lo que está desarrollando es derecho natural. No sé si me entienden. Significa que, mientras que para Hobbes tú no tienes derecho en el estado de naturaleza y en la sociedad civil los derechos que tienes te lo ha dado el Estado, eso significa que si nosotros votamos porque a Pepito Pérez le quiten el derecho a la vida, lo podemos hacer. En cambio, John Locke dice, el derecho natural implica un límite a la democracia. Nosotros no podemos votar para que Pepito no tenga un derecho, ¿sí? Entonces, mientras Hobbes basa toda su tesis en derecho positivo, John Locke basa toda su tesis en derecho natural. Ahora, la pregunta es, que hace rato contestaron muy bien, pero precisemos. ¿Los derechos humanos serían derecho natural o derecho positivo? ¿Qué dicen ustedes? Perdón, Javier, ¿qué? Natural. ¿Por qué? Obedeciendo a la exposición de Locke, las personas nacen buenas, no se corrompen, ¿verdad? Entonces, bajo ese razonamiento, ese derecho natural hace que se amplíen los derechos y precisamente ese derecho natural es un límite a esa ley positiva, a la democracia, y bajo esa concepción no podríamos concebir que la maldad esté intrínseca en los seres humanos o que desarrollan ese positivismo y se deba acatar, digamos, dicho razonamiento de manera simplemente católica. Bueno, la respuesta, a ver, Javier, te voy a poner un ejemplo y ver qué tú me dices. Una pareja del mismo sexo sostiene que ante los tribunales de derechos humanos que en su país no les dejan contraer nupcias. ¿Tendría el derecho natural al matrimonio de esas dos personas del mismo sexo o no? Bajo el ejemplo que nos das, no. Pero entonces tendría que ser derecho positivo. Sí. Bajo ese ejemplo. No sé si me entendieron. La Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando se ha planteado el caso en Europa, lo que ha sostenido es que el matrimonio de las personas es lo positivo. ¿Qué significa eso? Que si no está escrito en un tratado internacional de derechos humanos, no se puede pedir su cumplimiento en Estrasburgo. No sé si me entienden. Significa, cuando ustedes plantean una denuncia por lesión a derechos humanos en la Comisión Interamericana, ¿qué es lo que deben citar? ¿En qué tratado internacional está consignado ese derecho humano? Y eso significa que los derechos que se tutelan en los tribunales internacionales no es el derecho en su dimensión o derecho como entendido como derecho natural, sino derecho positivo. Pero al mismo tiempo, la confusión que tiene Javier emerge de lo siguiente. Porque cuando conceptuamos a los derechos humanos, lo que estamos diciendo es que los derechos humanos son inmanentes y desde el nacimiento del ser humano. Eso significa que estaríamos conceptuando, si es desde el nacimiento del ser humano, por el solo hecho de ser humano, entonces estaríamos diciendo que es derecho natural. Pero cuando le decimos que debe estar para tutelarse en un tratado internacional, lo que estamos diciendo es que es derecho positivo. Los derechos humanos son una combinación entre derecho natural y derecho positivo. Es decir, dos discursos excluyentes en un mismo concepto. Hay oportunidades en que tratamos a los derechos humanos como derecho positivo. Y hay otros casos en los que tratamos a los derechos humanos como derecho natural. Ahora, la
diferencia específica entre derecho humano y derecho fundamental, no sé si me entendieron esto entre derecho natural y derecho positivo, es muy importante en contextos de revoluciones, en contextos en los cuales tú no estás de acuerdo con el derecho positivo, ¿sí? Ahora, y esta ambigüedad entre derechos humanos y derecho positivo está íncita en nuestro concepto de derecho humano y de derecho fundamental. Bueno, veamos cuál es la diferencia entre derecho humano y derecho fundamental. Ya lo han dicho, ¿no? Hace rato. El derecho humano está en tratados internacionales y el derecho fundamental está en las constituciones. ¿El derecho a la vida sería derecho humano o derecho fundamental? Natural. Natural. ¿Sí? ¿Seguro, Luis? Sí, es un derecho natural porque va con la naturaleza misma de todos los seres humanos. Podríamos decir que son los derechos de primera generación. Ya con la Revolución Francesa, cuando es el constitucionalismo, se crean las constituciones, prácticamente con la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ya se empieza a insertar tratados internacionales como los derechos humanos y también la ONU. Empieza a crear normas. Pero, Luis, una pregunta. ¿El derecho a la vida no está en la Constitución? El derecho fundamental, doctor. ¿Entonces no sería derecho fundamental? María Isabel dijo derecho... Por tanto, podría ser que sea un derecho fundamental, doctor. Y ya... Doctor, el derecho a la vida es tanto derecho humano como derecho fundamental. ¿Por qué? Porque está en los tratados internacionales y también está en la Constitución Política del Estado. Es al mismo tiempo derecho humano y es al mismo tiempo derecho fundamental. Perdón, ¿alguien más quería opinar? Sí, escucho. Por favor, muy agradecido. Sergio Pérez le hablo. Bueno, un derecho humano llega a ser derecho fundamental según concepto en el momento en el que se constitucionaliza. Es decir, en el momento que la Constitución llega a asumir. Son derechos generales, son derechos que están dentro de los derechos humanos y llegan a ser derechos fundamentales en el momento en el que ingresan o son absorbidos por la Constitución Política del Estado y son plasmados en artículos. Entonces, a partir de ese momento se llegan a constituir en derechos fundamentales. Pero entonces, Sergio, ¿sería derecho humano o derecho fundamental, Sergio? Por eso le digo, doctor, de acuerdo a un concepto, yo he leído algunos textos en los que, ahora, si usted me está hablando doctrinalmente, ya es otra cosa. Desde el derecho, desde el punto de vista de derecho positivo, tenemos derechos humanos, ¿no es cierto? Están ahí, son derechos que son creados o, los derechos humanos son posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esos derechos humanos, como tal... Está muy bien. Mi pregunta es, ¿el derecho a la vida hoy día es derecho humano o derecho fundamental? El derecho a la vida. No, está bien. Es un derecho fundamental, si es que está inmerso dentro de la Constitución Política. ¿Ya dejaría de ser humano? No deja de ser humano. Es derecho fundamental y es derecho humano, doctor, los dos. Claro, es eso, claro, exactamente. Exacto. No, si es lo que yo le decía, doctor, tal vez, sí. Es que el problema es el siguiente, disculpe, sí. Y que le plantee la observación. El problema es que estamos entrelazados varios compañeros y participan todos y me parece que se va cortando lo que nosotros hablamos. Lo que les decía. Damos muchas vueltas las respuestas. Es un derecho humano y es un derecho. Tenemos que explicar, compañero, si usted participa 3, 4 veces. Sí, Sergio, te entiendo. Gracias. Avanzaremos, doctor, avanzaremos. Hemos llegado a la misma conclusión, René, tú y yo. Hemos llegado a la misma conclusión de que es derecho humano, Sergio, y es derecho fundamental. No sé si me entienden. ¿Eso qué significa? Hay derechos que en este caso son al mismo tiempo derecho humano y derecho fundamental, como lo hemos hablado con René y con Sergio,
Pero hay derechos que solo son derechos humanos, pero no son derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no está en la Constitución boliviana. En cambio, hay derechos que solo son derechos fundamentales, pero no son derechos humanos. Por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas, del artículo 32 de la Constitución, están en la Constitución, pero no están en los tratados internacionales. Pero hay derechos como el derecho a la vida, que decíamos hace un momento, que están como derecho humano y derecho fundamental. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué es práctico? O sea, ¿por qué es importante esa diferencia? Por lo siguiente. Si en una aula como la nuestra, imaginamos que estamos físicamente, y yo, que estoy dando la clase, le pregunto a alguien, a ver, dime qué es tal cosa. Y esta persona no responde. Entonces voy y le doy una patada. En ese caso, lo que tendríamos que preguntarnos es si hay una lesión a un derecho humano o un derecho fundamental. Si nosotros respondemos que lo que hay es una lesión al derecho humano, lo más probable es que nos digan que no. ¿Por qué? Porque si la universidad es privada, no puede haber violación de derechos humanos, porque la lesión de derechos humanos solo se da por el Estado. Eso significa que los únicos que violan los derechos humanos son los funcionarios públicos. En cambio, porque el garante del cumplimiento de los derechos humanos es el Estado. En cambio, la vulneración de derechos fundamentales es por particulares o el Estado. Entonces, los derechos humanos solo se violan por el Estado y los derechos fundamentales se vulneran por el Estado y por los particulares, ¿sí? Entonces, eso significa que si una persona le ha jalado, un tipo le ha jalado las trenzas a una chica, la ha pateado más de paso, esa lesión a su integridad personal en ningún caso puede llegar a la Corte Interamericana. Porque ese es un problema, es un delito, es una falta que corresponde conocerse por jueces penales, autoridades administrativas, etcétera, pero no por la Corte Interamericana, porque esa patada era de un particular a otro particular y no devenía del Estado. Entonces, lo importante de la diferencia entre derecho humano y derecho fundamental está en que el derecho humano habilita a las personas a que se llegue al Estado, a los tribunales internacionales. Mientras que los derechos fundamentales, como tales, no lo hacen. ¿No? Esa es la diferencia entre derecho humano y derecho fundamental. ¿Sí? Esa es la diferencia práctica que tendría entre derecho humano y derecho fundamental. Derecho humano está en los tratados internacionales, derecho fundamental está en las constituciones, los derechos humanos solo se vulneran por el Estado y los derechos fundamentales por los particulares y por el Estado. Bueno, pasemos al otro concepto. Tenemos lo que es derecho, ahora veamos lo que es garantía. Vuelvo a repetir, tanto derecho, la garantía y declaración puede tener un trato como regla o puede tener un trato como principio, ¿sí? Pero bueno, luego lo voy a retomar esta idea para, seguramente mañana, para un poco enlazar las cosas. La garantía refiere a seguridades, pero que vienen de la institucionalidad, es decir, vienen del Estado.
Eso significa lo siguiente. Voy a explicar las garantías a partir de la noción, no sé si han escuchado esa noción, núcleo esencial de los derechos. La idea del núcleo. Esta idea de núcleo esencial de los derechos surge en Alemania, en la Constitución. Bueno, los alemanes no tienen Constitución, ¿no? En la Ley Fundamental de Bonn, En la Ley Fundamental de Bonn, los alemanes van a hacer referencia al núcleo esencial de los derechos. El núcleo esencial de los derechos refiere a un contenido en los derechos que no puede ser desconocido fundamentalmente por el legislador. ¿Sí? Entonces la garantía es una seguridad que otorga el Estado para proteger, ¿qué cosa? Los derechos. Por ejemplo, todos tienen libertad de locomoción. La libertad de locomoción significa que se pueden transportar de un lugar a otro lugar. Pero ese derecho no es absoluto. Se puede limitar la libertad de locomoción cuando alguien ha cometido un delito. Pero, o alguien es acusado de haber cometido un delito, ¿no? Alguien es acusado de cometer un delito. Pero entonces la Constitución nos da una garantía. La garantía es, incluso seas acusado de cometer un delito, no se te va a privar de tu libertad si es que no hay una orden escrita de autoridad competente o hay flagrancia. La idea de que incluso crean que has cometido un delito, pero si no hay una orden escrita de autoridad competente debidamente fundamentada y la flagrancia, son garantías para tutelar el derecho de libertad de expresión, de libertad de locomoción. Entonces, una garantía está vinculada necesariamente a un derecho. Otro ejemplo, el derecho a la propiedad. El derecho a la propiedad, que implica el uso, que implica todo el contenido respectivo. El derecho a la propiedad no es absoluto. Cuando la colectividad requiere de esa propiedad, puede expropiar. Entonces, o no cumple una función social en ciertos casos, ¿no? Entonces, la propiedad es un derecho que puede ser limitada por la expropiación. Pero para que esa expropiación no desconozca el núcleo esencial del derecho a la propiedad, la Constitución nos ha otorgado una garantía. Esa garantía es la indemnización previa y justa. Es decir, si te vamos a quitar tu casa, tú tienes la garantía de que se te dé una compensación económica. Porque si te pudiesen expropiar sin darte nada, es decir, sin indemnización, el límite que encontraría el derecho sería tan desmedido que el núcleo esencial del derecho desaparecería. Y para evitar que desaparezca el núcleo esencial del derecho, lo que nosotros usamos es una garantía, que es una seguridad que te da el Estado para resguardar el núcleo esencial de un derecho. Entonces, por ejemplo, el límite de la inviolabilidad del domicilio, va a ser una garantía, porque lo que está buscando tutelar es un derecho. ¿Cuál es el derecho sería el derecho
a la intimidad, ¿no? La inviolabilidad del domicilio garantiza un derecho que es la intimidad y en definitiva la libertad. La libertad. Entonces la relación entre derecho y garantía es esa, ¿sí? Es una relación entre seguridades que siempre están vinculados a derechos. Pienso en una garantía y pienso en un derecho. Ahora, veamos la noción de declaración. La declaración es una norma programática. Mientras que el derecho es un derecho subjetivo, la garantía es una seguridad, la declaración tiene un contenido programático. Hay artículos en la Constitución que no reconocen nada en concreto, sino establecen finalidades que debe buscar el Estado y el gobierno. Por ejemplo, tendríamos el artículo 132 de la Constitución abrogada. El artículo 132, para los que se acuerdan, decía más o menos lo siguiente. Decía que el modelo económico boliviano propenderá que todos vivan con dignidad. Y bueno, la pregunta entonces es, ¿deberíamos adoptar un modelo estatista, de libre mercado, de economía mixta? Y entonces, no podemos saberlo, no sé si me entienden. Lo único que dice la Constitución es como una estrella, te dice, por ahí tienes que ir, pero tú nunca vas a llegar a eso. Y la manera en la que vas a ir hacia ese lugar, hacia un país donde no hay analfabetos, donde todos tengan salud, donde todos tengan condiciones mínimas de dignidad, lo que la Corte colombiana le llama el mínimo existencial, es a través de medios. Es decir, voy a llegar a ese fin, pero debo elegir un medio. Y el medio que voy a utilizar es un medio que va a elegir el gobierno de turno. Por ejemplo, llega el gobierno X y dice libre mercado. Llega el otro y dice estatismo. Y el otro dice economía mixta. O sea, es decir, parte de intervención estatal, parte de libre empresa. Entonces, la declaración simplemente establece metas, objetivos, y es el gobierno de turno el que debe elegir cuál es la meta y el objetivo, cuál es el medio, para alcanzar ese objetivo. Voy finalmente a intentar relacionar estos elementos, ¿sí? Veamos esto. El derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda, si bien le llamamos como derecho, la pregunta es, ¿funciona como derecho o funciona como garantía o como declaración? La respuesta es, el derecho a la vivienda funciona como declaración. Un juez, si le dices, es que yo no tengo dónde vivir, el juez no te va a conceder la tutela, porque te va a decir, mire señor, lo que pasa es que la idea de que todos tengan vivienda es algo que depende de la política pública de cada gobierno. Algunos gobiernos van a tomar una política y otros gobiernos van a tomar otra política. Pero hasta que no haya una ley que le reconozca a usted, el derecho a tener una vivienda en específico, usted no tiene una decisión favorable porque no se trata de un derecho.
si no se trata de una declaración. Porque si bien le llamamos derecho a la vivienda, para su efectivización necesita de dineros, de política pública y de una legislación que la vuelva de declaración en derecho. No sé si me entendieron. Si una persona, otro ejemplo, tiene una deficiencia física, una marca, una mancha en el rostro, un brazo medio chueco, y tiene seguro, y entonces se va al seguro y les dice, quiero que me atiendan, por favor. Lo que le va a decir el médico es que no, que lo único que se atiende ahí es que la persona tenga funcionalidad, pero las cosas estéticas no se atienden, no se atiende nada estético. Entonces, lo que él va a presentar su amparo constitucional. Y cuando llega al Tribunal Constitucional, le va a decir el tribunal, mire, pero lo que pasa es lo siguiente, es que la seguridad social está determinado por la ley, por el dinero que tiene el Estado y por la política pública del gobierno de turno. De tal manera que si no hay una ley que le dé a usted derecho a ser tratado por esa verruga, por esa mancha, por su brazo torcido, no le pueden atender hasta que exista una ley. Entonces eso significa que esta norma programática, para su cumplimiento, necesita legislación o política pública. Y aunque nosotros le llamamos derecho a la seguridad social, se dan cuenta que está aquí arriba, derecho, el trato que le damos es de una declaración, ¿sí? No sé si me entienden. Porque estamos condicionando el cumplimiento de ese derecho a la existencia de política pública, que implica la existencia de dinero, que implica la existencia de personal, etc. O a la existencia de ley, de legislación. Y si no tenemos esa legislación y política pública, no es exigible. Solamente puede ser exigible cuando ese derecho, cuando esa declaración se transforma en un derecho. Cuando esa declaración se transforma en un derecho. Esta es la diferencia entre derecho, garantía y declaración. Pero a veces un derecho, una declaración, o sea que le llamamos derecho, funciona como derecho. Voy a ponerles un ejemplo. El año 2001, el tribunal conoció los casos de personas que requerían hemodiálisis. El Código de Seguridad Social, si mal no recuerdo, decía, y creo que sigue diciendo, que por una misma enfermedad, una persona puede ser atendida 26 semanas. Esas 26 semanas, con una nota a una comisión, se puede ampliar a otras 26 semanas. Y después se tiene que pasar a otros seguros de largo plazo, ¿no? Bueno, las personas fueron atendidas 26 semanas requiriendo hemodiálisis. Pasan las 26 semanas y se les amplía a otras 26 semanas. Transcurrido ese término, los seguros les dicen que ya no los pueden atender, porque si les siguieran atendiendo estarían haciendo malversación y estarían generando daño económico, ¿no? Entonces, ellos presentan amparos. Y el Tribunal Constitucional lo que dice es, no me interesa la legislación. Si no les atienden a estas personas se van a morir. Por lo tanto, les tienen que seguir dando el tratamiento de hemodiálisis. De tal manera que al derecho a la salud, que funciona en general como declaración, en ese caso le dan el trato de un derecho. Es decir, cuando tienes un derecho, tú le dices al juez,
tengo el derecho a la vida, a la salud, etcétera, y a patadas el juez tendría que ordenar su cumplimiento. Pero cuando estás ante una declaración, lo que te va a decir el juez es que usted debe esperar a que haya legislación o política pública. Muchas cosas que llamamos derecho funcionan como declaraciones. Y muchas declaraciones a veces funcionan como derechos. Voy a ponerles un último ejemplo. Ahí por el año, si mal no recuerdo, 2006, creo que era en Oruro, un grupo de secretarios de juzgados presentan un amparo constitucional, porque según la ley, igual no me acuerdo muy bien, pero la ley de ese entonces decía que los secretarios podían trabajar 2 años y eso se podía ampliar a 4 años. Después de eso ya no se podían seguir quedando porque ese trabajo era una especie de beca, ¿no? Era una especie de beca. Entonces, trabajan 2 años, trabajan 4 años los de Oruro y el Consejo saca una convocatoria y los echa. Ellos presentan un amparo alegando al derecho al trabajo. Derecho al trabajo. Y el Tribunal Constitucional y los jueces le dicen, ¿sabe qué, señor? Lo que pasa es que el Estado no le puede dar trabajo a todas las personas. Solamente puede darles trabajo y usted puede acudir aquí cuando hay una política pública o cuando hay una legislación que dice que le tiene que dar trabajo. Como no existe legislación y política pública, entonces le deniego la tutela. Bueno, quedo atento ahora sí a sus preguntas sobre esta diferenciación y sobre estos conceptos, lo que hemos visto, ¿no? Doctor, buenas noches. Hola, Freddy. ¿Cómo está, doctor? Doctor, mire, cuídese, doctor, ese es su resfriado, un té calentito con full limón. Estoy un poco asustado, pero más bien no tengo temperatura, por suerte. No, debe ser un resfriado, doctor, pero cuídese, por favor. Doctor, mire, en cuanto a las declaraciones, doctor, en este caso los magistrados estarían ponderando derechos, doctor. Lo que pasa es que entre los norteamericanos el derecho a la vida, a la educación, al trabajo no son derechos, por ejemplo. Porque esos derechos que nosotros en América Latina le llamamos derechos necesitan dinero. Entonces los norteamericanos solo dicen los derechos civiles son derechos, pero los derechos, los DESC, que nosotros llamamos derechos sociales, económicos y culturales, no son derechos porque están condicionados a las condiciones que tenga el Estado para responder a estos. Entonces, no sé si me estoy explicando. ¿Qué pasa si el Estado te dice en este momento, tienes el derecho de colonizar la luna? Entonces tú dirías, es que yo he presentado mi amparo y no me dejan colonizar la luna. ¿Tú crees que se podría colonizar la luna si no tienes la máquina para esas naves, para viajar hasta la luna y aterrizar y todas esas cosas? ¿Crees que podrías hacerlo, Freddy? No, doctor. Y ahora, doctor, al ejemplo que usted nos daba, doctor, el ejemplo que nos daba sobre sobre esos enfermos del Seguro Social que tenían que recibir hemodiálisis. En ese caso, doctor, los magistrados del Tribunal Constitucional han ponderado el derecho a la vida por sobre la declaración como tal, el derecho a la seguridad, doctor. Lo que pasa es que nuestra política pública, Freddy, está llena de decisiones crudas. Hoy día tenemos la decisión de si no activamos la economía, mucha gente se va a morir de hambre. Si sacamos a la gente afuera, mucha gente se va a enfermar y también se va a morir. Y este debate no solo es en Bolivia, si ves en Estados Unidos, incluso el mismo Putin, que tiene un Estado muy autoritario, él mismo en este momento está en un dilema de si abrir la economía o cerrar la economía. Entonces, nuestra política pública va en ese sentido. Es decir, ¿puedo yo, por ejemplo, comprar los medicamentos que son muy costosos para tratar una rara enfermedad cuando solo se van a beneficiar 2 personas? ¿O debo comprar mayor cantidad de medicamentos para sanar otras enfermedades que son más comunes y salvar a mucha más gente? Entonces, cuando tú tomas una visión kantiana, que es lo que han visto en el video, van a decir, no importa que sea una persona, hay que salvarlo. No importa si
paralizamos y nos matamos económicamente. Si lo correcto es salvar a esas personas, hay que seguir hay que seguir con el tema. Pero si decimos lo contrario, decimos, no, es que hay que ver a largo plazo el daño que se nos va a generar, etcétera, y no importa que una persona se muera, sino lo que importa es que muchas personas se salven, entonces hay que tomar la decisión que salva la mayor cantidad. Esa sería una decisión que, como ustedes han visto en el video, seguidora de Bentham, ¿no? Jeremy Bentham. Sí, Jeremy Bentham. Y entonces, aquí viene una pregunta. ¿Sabes? Yo no vi esta acción de libertad, pero me lo contó un amigo. Una fiscal plantea una acción de libertad contra la caja, porque dice lo siguiente, dice, mire, lo que pasa es que tenía cáncer y que pedía que se le importen ciertos medicamentos muy caros, muy costosos, y con esos medicamentos no se iba a curar, ¿me entiendes? Solamente se le iba a alargar la vida, Los del hospital llegan y dicen lo siguiente, dicen, mira, lo que pasa es que si nosotros, que son muy caros, nos obligan a darle a esta paciente, vamos a tener que dar a todos los pacientes que tienen cáncer el mismo medicamento. Y si les damos el mismo medicamento, ya no vamos a tener dinero para tratar las otras enfermedades. Freddy, tú, si fueras juez, ¿concederías o denegarías la tutela? Si concedes, le estás dando trato de derecho. Si deniegas, de declaración. Le denegaría, doctor, porque, como usted bien lo dice, doctor, ponderaría ahí el bien mayor, ¿no es cierto? Me iría con Jeremy Bentham, doctor, ahí. Pero es que, sí, te entiendo, Freddy, pero no todos llegarían a Jeremy Bentham, exacto. No todos llegarían a tu misma conclusión. Algunos dirían, si está en la Constitución y dice que todos tienen derecho a la vida, hay que nomás que comprarle los medicamentos, porque así dice la Constitución. Pero otros van a decir, no, es que los derechos no son ciegos, hay que ver a cuánta gente le llega ese derecho. Entonces va a decir, le denegamos porque afectaríamos los derechos de otras personas. Y significa que si no hay una política pública para tratar esos medicamentos, etcétera, no les podemos dar. Entonces, no sé si me explico, no es algo sencillo para el juez resolver, porque detrás de este derecho hay una serie de gastos económicos. Institucionalidad y finalmente recursos humanos que si no cuentas es muy difícil lograr ese derecho. Doctor, buenas noches, le habla Ramiro Martán. Gracias, doctor. Doctor, Salud. en relación a lo que es la administración pública, porque ingresamos a este tema de la administración pública. La administración pública como tal tiene sus dependencias. Es decir, tenemos un presidente y tenemos ministerios, y esos ministerios tienen sus políticas, y ante eso ellos deben de saber administrar para prever si estos casos que usted va planteando. No tiene que estar, para mí no necesariamente tiene que estar en la Constitución de manera clara lo que uno tiene que reclamar. Cuando usted decía sobre lo que es derecho, garantía y sobre lo que es declaración. Si yo como servidor público estoy en el área administrativa, veré las necesidades que yo tengo para plantear a mi MAE y mi MAE vea los mecanismos ahora en el área legal para poder solventar o para poder generar estos ingresos. Cuando se ve que existen o están solicitando donaciones o otorgan donaciones, cada entidad, sea la policía, sea los militares, los médicos, tienen partidas y existen partidas extras para poder generar estos gastos. Para mí no ingresaría ni siquiera a un derecho, sino que es una obligación ya del servidor público generar estas reservas para estas personas que puedan estar. En el caso de lo que ha sucedido, la quema de las casetas policiales, etcétera, etcétera, las mismas tienen que cumplir, primero, que tienen que estar aseguradas, eso dice las normas básicas de administración de bienes y servicios. Todo el Estado, todos los bienes
se les da un seguro. Y este seguro cubre todo, ¿verdad? Cubre una pantalla, cubre todo. Y a través de este seguro se recupera todos los daños que se hubiesen ocasionado. Ramiro, estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta que te haría sería lo siguiente. ¿Realmente tenemos el dinero como para poder cumplir con todos los derechos? Eso no podría responderle porque eso tendría que responderle el Ministerio de Economía y el Ministerio de Planificación. A través de esas dos entidades es de que salen las políticas. Es decir, el Ministerio de Salud tiene que plantear sus necesidades. Ante esas necesidades se van a ver y priorizar. Existen partidas en cada direcciones generales de administración o direcciones financieras, las llaman en otros casos, que ellos ven las necesidades que se tienen, los gastos que se van a realizar. Se realiza un informe técnico y tenemos un informe legal. Con esos dos informes se realizan las peticiones. El Ministerio de Planificación planifica como tal. Y el Ministerio de Economía te refiere y te dice, esto es el monto de dinero que se tiene y es con estos montos que se puede, que se cuenta. Sí, te entiendo, Ramiro, pero toda la visión que tú has dado ahorita es de una declaración. Lo que dices es, no se puede pedir el cumplimiento de este derecho hasta que no haya legislación o política pública. Pero otras personas lo que dicen es, si está en la Constitución reconocido como un derecho a la vivienda, no importa si no hay dinero. ¿Para qué lo ponen como derecho? Se debe cumplir por el Estado. No sé si me explico. Toda la visión que pusiste tú, Ramiro, está afincada acá, pero otros de tus compañeros van a tener la visión fincada acá. Y eso también pasa entre los jueces. Lo que sucede, doctor, es que la administración pública como tal, el juez que va a ingresar a desarrollar, no solamente debe de ingresar en lo que refiere a la Constitución o lo que pueda referir en las leyes, debe de ingresar en lo que en ese ministerio refiere y en lo que realmente es la administración pública como tal. No podemos estar esperando de que si la Constitución dice y tengo una ley, yo me voy a amparar. El juez debe de ir más allá de sus conocimientos. Y esto es el área de la administración. La administración pública es todo un mundo donde tú puedes ingresar y encontrar y otorgar, entre comillas, los derechos que te están solicitando, no te están reclamando. Es que Ramiro, yo te entiendo y entiendo tu postura. Como lo dices, me parece muy convincente, pero yo realmente no estoy muy seguro por lo siguiente. El país ya tiene una deuda externa enormísima, ¿sí? Ya la venimos arrastrando muchísimo. Tiene una deuda interna enormísima. Y entonces significa que todavía seguimos sustentando esta venta de dólares y manteniendo esta estabilidad, pero con mucha deuda, Y bueno, llega alguien y dice, bueno, yo también quiero las casas, yo también quiero los hospitales, etcétera. ¿Crees tú, Ramiro, que con todos esos mecanismos administrativos van a conseguir el dinero que se necesita para la construcción de esos hospitales, etcétera? Sí, doctor, porque lamentablemente en la Caja Nacional nos dan paracetamoles traídos desde la India. O sea, son políticas, es decir, el juez a momento de otorgar, de tutelar un derecho, debe de conocer lo que es el derecho administrativo, lo que es el tema de la administración de la cosa pública. A partir de eso vamos a poder otorgarles a todos los habitantes los derechos que están solicitando, no están reclamando, es lo que corresponde. Y no estoy muy de acuerdo con el tema de la declaración, porque los artículos que se encuentran en la Constitución son cláusulas y son cláusulas interpretativas. A partir de eso es que uno plantea sus acciones solicitando el cumplimiento de la misma o la vulneración de esa misma. A partir de eso, el juez tiene que tener esa capacidad. Ramiro, es que todavía no sigo entendiendo tu postura, te lo voy a poner muy claro. En el caso de la médico que está pidiendo que importen ciertos medicamentos, tú eres juez, y dice, bueno, para que le alarguen la vida, y los médicos dicen,
tenemos un presupuesto, en el presupuesto no está contemplado esto, y si compramos esto se nos desequilibra el presupuesto totalmente. ¿A favor de quién resolvería, Ramiro? De la persona que está solicitando el importe de los medicamentos. Bueno, entonces allá no estarías diciendo si es que tenemos protocolos, tenemos presupuesto, estarías diciendo que eso es un derecho y que se tiene que cumplir. No sé si me explico, pero tu primera postura es que la administración tiene presupuestos para hacer compras, es que la administración tiene que ver si tiene presupuesto, es que la administración tiene ciertos trámites, y esos trámites son muy lentos, pero incluso así estoy yo seguro que el Estado no tiene dinero para comprar todas las cosas ni para hacer todas las cosas. Tendrá que elegir entre hacer algunas que son prioridades y otras que no son prioridades. Y entonces, si tú como juez le dices, ahora somos 1000 personas y queremos una vivienda, ¿le darías o le rechazarías? Les otorgaría, doctor. Y si son, no sé, 1 millón de personas también. Sí, porque el Estado, en este caso, quien ingresa en esta solicitud son los estantes de un Estado, y el Estado como administración pública deberá de responder a esas necesidades. Hay una solicitud, nuevamente, no es un reclamo, es una aunque no estuviese en la Constitución, no, yo les otorgaría, porque como todo ser humano, tenemos o tienen derecho a lo que están solicitando. Ya el Estado deberá de definir las políticas públicas como usted refiere. No, es que ya no habría política pública. Lo que tienes que hacer es darles mañana las casas. Ya no hay política pública. O sea, lo que te están diciendo ahí es, yo quiero la siguiente semana o de aquí a un mes mi casa. Punto. Ya verán ustedes si lo sacan de los salarios, etcétera. Ya no es mi problema. No sé si me explico. Si tú presentas, cuando hablas de derecho, tú dices, yo estoy en la cárcel, quiero que me liberen, mañana el juez tiene que decir, salga. En cambio, si hablamos de política pública, lo que estás diciendo es que eso depende de los recursos humanos, depende de los trámites administrativos, depende del dinero. Ya cuando hablas de derecho, sales del discurso de política pública y pasas a, se tiene que cumplir y punto. No sé si me explico, Ramiro. Sí, doctor. Pero cuando un gobierno ingresa, conoce la realidad de un país. Es como una administración chiquita. Sí, sabe las necesidades y ante eso va a tener que saber responder como Estado. El libro que te aconsejo que leas, tal vez con eso nos entenderíamos mejor, es un libro de casos, aquí se los anoto, les aconsejaría que lo lean todos. Casus se llama El costo de los derechos. Y esto significa que no hay un derecho que no tenga un valor económico. Significa, si no tiene el Estado dinero para sustentar un derecho, entonces no es un derecho. Pero bueno, lo podemos ver. Gracias, doctor. Gracias. Sí, Sergio. Sergio Pérez, Leona, gracias, doctor. Mire usted, a ver, de acuerdo a la visión que estamos tomando en este momento y en el debate que escuchamos respetuosamente de Ramiro, que es bastante interesante, mire, nosotros nos encontraríamos en una encrucijada porque no sabríamos qué aplicar. O sea, yo quiero entender que usted está realizando un análisis dogmático, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque en este momento no logramos encontrar un dogma, perdón, no logramos encontrar un norte y estamos ingresando en una discusión totalmente bizantina, porque en este momento nos estamos poniendo a discutir el sexo de los ángeles, pero nosotros en realidad necesitamos tener una visión total de cómo se tendría que llegar a definir o cómo tendríamos que enfocar nosotros para asumir una posición. Bien, yo entiendo que existe una declaración que vendría a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lastimosamente hace un momento un compañero no me dejó concluir porque indicaba que damos muchas vueltas, pero creo que es necesario, doctor. Ahora, estos derechos humanos se constituyen en derechos fundamentales en el momento que no son absorbidos por una constitución, es decir, se constitucionalizan. Los tenemos en cuenta como derechos fundamentales, ya como fuente interna del derecho de un país, constitución política del Estado. Ahora bien, estas normas que están establecidas en la Constitución Política del Estado son directrices de políticas de Estado que tiene que asumir
un determinado país. Esas políticas de Estado se van a plasmar en leyes específicas. Estas leyes específicas nos van a otorgar un derecho. Ahora, la pregunta que yo le entiendo y el debate que tenía con el compañero Ramiro, yo quiero trabajar. Porque trabajo voy a tener derecho a la salud, porque se constituye en un efecto multiplicador. Ahora, ¿dónde surge el debate? ¿Tengo presupuesto para darte trabajo o no tengo? Yo diré como ciudadano, acá en la Constitución Política del Estado se establece que tengo derecho a la salud, tengo la voluntad de trabajar porque quiero acceder a la salud, quiero acceder a la educación, y va al razonamiento que usted nos indica cuando nos refiere a un libro. Todo derecho tiene que estar traducido en economía. Ahora bien, ¿cómo puedo ejercer a un derecho? Porque esto al final no se jerarquiza como si se pusiera en un círculo, todos agarrados de la mano, los derechos están agarrados de la mano en un círculo y uno que jala va a ir jalando a los demás. Es decir, por inercia, todos nos vamos a mover en un determinado sentido. Ahora, doctor, lo que yo necesito saber es qué parámetros tendría que optar, porque si usted me está yendo en ese razonamiento, con el mayor respeto, obviamente, yo necesito disipar esa duda. Cuando usted me dice, ¿le doy el medicamento o no le doy el medicamento? Evidentemente, ahí vamos a monetizar. Un derecho no está por sobre el otro. Le doy el medicamento a este señor, voy a quitar a 10,000 usuarios el presupuesto. Ahí más bien el juez estaría ingresando en un estado de necesidad para asumir una decisión, y esa decisión la tendrá que asumir basado en un principio de primacía de la realidad. Es decir, la realidad me induce a un determinado razonamiento. Básicamente va a ser lo siguiente. Yo entiendo que nuestro sistema educativo está muy vinculado a lo que tú acabas de decir, Sergio. Es decir, que el profesor o el tribunal te diga, haces blanco o negro. Es decir, la diferencia en general que encontramos en una maestría y que encontramos en un pregrado refiere a lo siguiente. En el pregrado en general estamos muy habituados a mirar a nuestros profesores cuando nos dicen, miren jóvenes, si pasa tal cosa, pasa esto otro. Pero cuando el alumno sale de la universidad y entonces empieza a encontrar que los jueces no habían sabido resolver como dice la ley o como le ha dicho su profesor, sino que la jurisprudencia del tribunal dice una cosa totalmente diferente. Mi profesor, por ejemplo, en el tribunal, en la universidad me explicó, cuando tú presentas una acción de libertad, un habeas corpus, y te han concedido la tutela, lo que decía el artículo 18 de la Constitución abrogada es que de la audiencia se va a su casa. Y entonces yo eso enseñé en una clase que tenía a policías. Y entonces una policía se levantó, una suboficial, y dijo, usted no les puede decir eso porque eso no es cierto, y que sé yo. Le dije, pero eso dice el libro de mi profesor, eso me ha enseñado, y eso dice la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional había enseñado una cosa totalmente diferente. Dice que debes volver a la cárcel para verificar que no haya otros mandamientos de libertad. Entonces, cuando yo voy a clases en general encuentro esa postura, ¿no? Sobre todo cuando doy a clases a jueces. Porque lo que el juez quiere es, a ver, dígame, ¿cuál es la sentencia que dice tal cosa? A ver, ¿cuál es la respuesta que voy a encontrar? Y entonces es un poco complicado explicarle al juez y sobre todo explicar a una maestría lo siguiente. Lo que ustedes aprenden en una maestría no es que existe una respuesta correcta, sino lo que ustedes aprenden es a manejar marcos teóricos para poder argumentar una decisión. Y si ustedes son abogados de la caja, van a tratar el derecho y van a intentar mostrar el derecho como una declaración. Y van a decir, si no existe una política pública, no existe dinero, etcétera, le deben de negar porque para eso me están pagando en este momento. Pero cuando ustedes son los abogados que han presentado la demanda de amparo, lo que van a intentar mostrar es que no importa que el Estado no tenga dinero, no importa que no haya el personal, no importa ninguna de esas cosas. Como es un derecho, lo que hay que hacer es cumplirlo. Entonces, lo que intento explicarte, Sergio, es que cuando tú tomas un caso y lo ves desde Robert Alexy, o lo ves desde Dworkin, o lo ves desde otro profesor, vas a llegar a resultados distintos. Porque, a ver, esto más lo explico, porque lo que pasa es que el derecho no es un objeto como el que yo si te dijese, mira, ve a ver la piedra de allá afuera. Entonces tú sales y ves una piedra. Entonces tú puedes ver
Eso se llama normas regulativas, ¿ya? Si no se regula por normas constitutivas, ¿qué significa eso? Cuando yo te digo, el Estado es un enlace de dominación de individuos sobre individuos, ¿no? Ese es Max Weber, ¿no? Entonces, yo no puedo decirte, ve a la Plaza Morillo, que ahí está sentado el Estado. No, porque no es un concepto, cuando yo te digo, el Estado es una o Limpio Valencia Vega, ¿no? La sociedad jurídica y políticamente organizada. Es un concepto, y ese concepto no puede ser ni verdadero ni falso. En la maestría, Sergio, lo que tendrías que aprender, ojalá que sea así, me parece, pues casi todos los profesores lo tenemos claro en ese sentido, no es que encuentres una respuesta correcta a todos los casos. Lo que encuentras es teorías con las que tú en tu investigación o en tu trabajo o en lo que sea, utilizas para fundamentar distintas posturas. Entonces, es por eso, Sergio, que si me preguntaras, por ejemplo, sobre Robert Alexy, te daría una respuesta. Si me preguntaras sobre Tolkien, te daría otra, o Kelsen, te daría otra. Porque estos profesores no tienen la misma respuesta a este problema. Ni Kassenstein, ni el resto. Es por eso que, como nosotros en Bolivia no tenemos claras estas posturas teóricas, las sentencias de los jueces a veces le dan la razón como derecho y a veces le dan la razón como declaración. Es decir, le van a denegar y le van a decir, si no hay una ley que le diga que le tenemos que dar los medicamentos o le tenemos que dar la casa, no le vamos a dar. O te van a decir, como hay un derecho a la vivienda, lo que tenemos que hacer es concederle. Un poco ese es el problema, Sergio. Perdón, doctor Ramiro Marta, nuevamente. Si más no me equivoco, ese módulo es interpretación y argumentación. Sí, y argumentación y derechos, sí. Por un lado. Por otro lado, no es que me sienta aludido por parte de Sergio. En el derecho, para mí, no hay una receta. En el derecho es una interpretación. Y cada quien, como usted refería, en la posición, en el lugar que se encuentre, como juez, como vocal, etcétera, o desde sede administrativa, es como abogado, director, etcétera, etcétera, va a poner una suposición y va a empezar a argumentar, como nos decía en las dos anteriores clases, de manera clara, argumentar. Y en base a nuestros argumentos, solicitaremos y obtendremos los derechos que estamos exigiendo. Gracias, doctor. Sí, súper. Bueno, espero que haya quedado claro estas diferencias. Son muy importantes en la práctica. Bueno, vamos por favor a terminar ahora la clase. Lo que pasa es que estuve con mucha clase en el día y tengo todavía una molestia en la garganta. Mañana, por favor, a las 9:30 nos veríamos y bueno, concluiríamos nuestra última clase para redondear un poco sobre esta relación entre los derechos y la interpretación, ¿no? Un poco mostrar esta relación de cómo utilizamos estos conceptos que tienen distintas visiones con lo que es la argumentación y la interpretación. Por favor, entonces, el día de mañana nos veríamos a las 9:30. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídese, por favor. Mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Doctor. Gracias. Hasta mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, colegas. Gracias.